Hola, bueno, me presento, mi nombre es Gabriel Pinto, soy geólogo y actual estudiante del doctorado de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Y bueno, hoy día les traigo una charla acerca de meteoritos históricos de Chile, en la cual vamos a aprender específicamente acerca de dos meteoritos muy especiales porque fueron hallados en el siglo XIX y después las zonas fueron reanalizadas y rebuscadas y bueno, estos meteoritos actualmente se encuentran principalmente fuera de Chile y vamos a ver que su valor tanto científico como patrimonial es fundamental. ¿Ya? Así que espero les guste la charla. Quizás no es una charla que debería entregar yo. Hay Rodrigo Martínez, el dueño del Museo del Meteorito, yo creo que tiene mucho más datos acerca de estos meteoritos específicamente, ya que vivieron cómo fue el proceso de encontrar la zona de allá. ¿Ya? Así que empecemos. Básicamente, ¿qué son los meteoritos? Los meteoritos son rocas, pedazos extraterrestres de otros cuerpos en el sistema solar, los cuales están compuestos principalmente por silicatos o por aleaciones metálicas. Y también existen los que están compuestos de ambos dos, ya son una especie de mix en una roca, lo cual nos indica diferentes procesos que pudieron ocurrir en su génesis. ¿Ya? Estas rocas, si bien es cierto, caen en todo el mundo, son muy específicos los lugares que tienen las condiciones climáticas para que puedan acumularse y también puedan preservarse. ¿Ya? Claramente, esto no quiere decir que no caigan en otras zonas del mundo. Hay muchos bólidos o muchos meteoros que han sido registrados y ha sido posible triangular el lugar de caída y recuperarlos enseguida antes de que se deterioren por la alta humedad de la atmósfera o las condiciones climáticas destructivas para las fases minerales que presentan los meteoritos. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos, el desierto de Atacama, ubicado justo donde indica la flecha, nos muestra nuestra ubicación y también nos muestra que existen diferentes zonas de alto hallazgo de meteoritos. Ya cada puntito negro nos indica zonas de alta acumulación de meteoritos en el mundo y también podemos ver que hay una alta acumulación en la Antártida principalmente, en el sur de Australia y en los desiertos de la península arábica como Omán y Yemen. Entonces, el desierto de Atacama es exactamente lo mismo, como nosotros sabemos, un desierto muy, muy árido, y diferentes estudios tratan de interpretar qué tan antiguas son las superficies, y algunos de ellos indican que tienen antigüedades de hasta 10 millones de años. Ya eso es muy, muy sorprendente, porque 10 millones de años es que uno deja algo ahí, pasan 10 millones de años y sigue exactamente en la misma posición. Entonces, ese tipo de características son muy apreciadas, entre comillas, por los meteoritos y permiten que se puedan mantener en estos lugares por mucho, mucho tiempo. ¿Ya? Hoy en día se han encontrado en Chile más de 1.700 meteoritos, ¿ya? Con 18 de ellos que han sido encontrados en la región de Atacama, y el resto, prácticamente 1.670 meteoritos, han sido encontrados en la región de Antofagasta. Entonces, básicamente acá lo que nosotros vemos es una imagen de la Meteoritical Society, que es el Meteoritical Bulletin, donde se publican oficialmente los meteoritos que han sido clasificados y, como podemos ver, es una alta cantidad en Chile. Es el país de Sudamérica con más meteoritos encontrados y hace 2 años apenas 1.300, 1.400. Entonces, el aumento del hallazgo de estas muestras es importante y por ahí también va ligada la charla a la protección y al patrimonio, que es lo que ha propuesto por bastante tiempo la doctora Millarca Valenzuela. Entonces, cuando nosotros encontramos un meteorito en el desierto de Atacama, lo podemos ver de diferentes tonalidades y eso también nos indica qué tanto tiempo lleva en la superficie del desierto. Entonces, en la fotografía que se ve a mano izquierda,
podemos ver un meteorito, un condrito ordinario, ¿ya? Encontrado en una superficie cercano a Calama, el cual se alcanza a distinguir una tonalidad rojiza, un barniz del desierto, que son procesos de la alteración de los minerales ricos en hierro, especialmente de las aleaciones de hierro, níquel, que se van alterando, se van oxidando y van tomando esta tonalidad de hematita mucho más rojiza. Las dos fotografías de la derecha, la de arriba es un meteorito carbonáceo, ambas fotografías son eh, del Museo del Meteorito, y la de abajo es un fragmento de vaca muerta, que es uno de los meteoritos famosos de los rockstars, se le podría decir, de el desierto de Atacama, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Entonces, básicamente, estos meteoritos se clasifican según sus características mineralógicas, según sus características texturales y sus características químicas e isotópicas. Entonces, no vamos a entrar en detalle porque no es una charla acerca de clasificación de meteoritos, pero básicamente entender de que existe dicotómicamente dos polos, uno que se llama los meteoritos no diferenciados, que es la gran mayoría de las rocas que tenemos aquí en la Tierra que provienen desde otros cuerpos, son condritos, meteoritos no diferenciados, y se describen condritas porque presentan cóndrulas, que son unas esférulas ígneas de tamaño milimétrico, que fueron formadas en los primeros momentos del origen del sistema solar, en el disco protoplanetario. Entonces, la gran mayoría del material es de ese tipo de clasificación, mientras que, por el otro lado, los meteoritos clasificados como diferenciados, los que corresponden y representan solamente el 8% de las muestras, están divididos en acondritas, meteoritos metal rocosos, que eran los que habíamos visto antes, y los que están relacionados con los meteoritos históricos, y los meteoritos metálicos. Entonces, un poco para entender esta división dicotómica entre uno y otro, básicamente los meteoritos que se caracterizan por ser no diferenciados nos entregan procesos generados en la formación del sistema solar o características secundarias en cuerpos que son de mucho menor tamaño y no alcanzaron a segregar ciertos elementos químicos como capas, como vamos a ver qué pasa con los meteoritos diferenciados, la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente, los cuerpos no diferenciados son muy antiguos porque son aglomerados de los primeros condensados en la nebulosa planetaria, como vemos en la imagen izquierda superior, la formación de nuestro sistema solar, y entre las órbitas de Júpiter y Marte en el cinturón principal de asteroides podemos ver una variedad de asteroides que representan este 98% de material que tenemos en la Tierra, que es material extraterrestre. ¿Ya? En el GIF nosotros podemos ver a Bennu, el objetivo de la misión de la NASA Osiris-Rex, la cual este año tiene que recuperar muestras, un poquito de polvo en la superficie del asteroide, y se alcanzan a distinguir algunas de las superficies seleccionadas para esa gran hazaña. Esta misión es muy interesante y también nos abre una gran puerta a no solamente esperar los meteoritos que nos lleguen sobre el cinturón o sobre los asteroides que están orbitando el Sol, sino también ir en busca de ellos, realizar misiones las cuales tengan objetivos de traer muestras de retorno, son sumamente útiles para también ir rellenando este puzzle de la formación y los procesos que ocurrieron en la construcción del sistema solar. Entonces, la formación de un cuerpo diferenciado, que era esta representación solamente por un 8% de los meteoritos, corresponde principalmente a estos tres tipos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos indica que sea un cuerpo diferenciado? Eso quiere decir que los elementos químicos, principalmente los elementos siderófilos como el hierro, el níquel, el cobalto, y los litófilos como el magnesio, el sílice o el calcio, son segregados y son diferenciados, como bien dice la palabra. ¿Ya? Entonces, este nuevo orden, entre comillas, de los elementos químicos, que también está relacionado con el número atómico que presentan los elementos, se
disgrega en una capa muy delgada, definida como corteza, que es la que nosotros vemos en la flecha azul a la derecha, muy, muy delgada, y se diferencia en el manto, que es mucho más grueso, y un núcleo interno y externo que nosotros podemos distinguir en la imagen. ¿Ya? La importancia de estas muestras es que ayudan a poder comprender cómo los procesos de cuerpos van transformando sus propiedades internas. Al final, como en los meteoritos no diferenciados, van agregándose material, hasta que tiene suficiente masa y el calor es tanto que alcanza como a redistribuir sus elementos. Entonces, entender ese proceso de redistribución, de equilibrio, de desequilibrio entre las muestras en el proceso de la formación de los planetas, la traen estos meteoritos, este pequeño 8% de meteoritos que proviene de estos cuerpos que alcanzaron a desarrollar el proceso de diferenciación al igual que nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Nuestro planeta Tierra por eso se divide en capas, porque alcanzó la masa suficiente para generar el proceso de diferenciación. Entonces, básicamente, esas son las dos grandes dicotomías y ahora vamos a entrar un poco en los meteoritos históricos, especialmente en los que están relacionados en el manto, los cuales representan menos del 1% de las muestras encontradas en el planeta Tierra. Entonces, una de las primeras historias de hallazgo es el mesozoierito vaca muerta, el cual fue descubierto al sureste de Taltal en 1861 por el jovenzuelo que vemos a la izquierda arriba, Ignacio Domeyko. ¿Ya? Eh, este descubrimiento, bueno, y este personaje en realidad, Ignacio Domeyko, fue pionero de la meteorítica en Chile y en Latinoamérica. Recuperó muestras de Colombia, recuperó muestras de diferentes lugares en Latinoamérica y empezó a levantar una investigación en mineralogía, especialmente relacionado también con la minería que estaba muy creciente en Chile en ese tiempo. Y sin ser de más, entró al estudio de los meteoritos también y ahí describió y hizo el hallazgo de este importante meteorito. ¿Ya? Se estima que en realidad el mesosierito vaca muerta es el que tiene mayor masa en Chile. Se han encontrado muchos fragmentos. En una primera instancia se confundieron porque los pirquineros pensaban que era una veta de plata y empezaron a cavarlo, pero nunca, con el tiempo se dieron cuenta que no era plata y ahí Ignacio Domínguez lo definió como un meteorito y un meteorito bastante raro por lo demás. Después, tiempo después, en 1985, los hermanos Martínez volvieron a encontrar la zona del meteorito Vaca Muerta, gracias a las descripciones que hizo Domeyko, muy detalladas por lo demás, según lo que me han comentado y de lo que he leído, ya que eran principalmente geológicas, eran bastante técnicas, decían los nombres específicos del tipo de roca y iban dando instrucciones acerca de la superficie y el comportamiento de esta. Entonces, era un libro bastante interesante para poder guiarse en esta zona donde se encontró el vaca muerta. ¿Ya? Esta hazaña permitió recuperar grandes fragmentos del meteorito vaca muerta. Ahora, la verdad, queda muy poco, si es que deben quedar. Aún siguen yendo cazadores de meteoritos constantemente, pero no sabría cuántos meteoritos quedan de parte del fragmento vaca muerta en sí. Hay un estudio muy interesante que describe la forma en que se distribuyeron los fragmentos en la superficie, porque era muy grande, como les decía, son casi 4 toneladas de meteoritos. Y esta fragmentación que se produjo alrededor de los 100 kilómetros de altitud, digrega los diferentes fragmentos en una superficie que se define como elipse de distribución. Pederson, el año 1992, definió esta elipse y Rodrigo Martínez también, cuando encontraron junto con su hermano Edmundo
midieron los diferentes cráteres que se encontraban, muchos de ellos también intervenidos antropogénicamente, porque pensaban que había una veta de plata. Entonces muchos de ellos también fueron intervenidos y no se pueden tomar muchos datos reales acerca de cómo estos cráteres y qué tan fuerte fue el impacto de este cuerpo. Entonces, este mesosiderito es bastante interesante, de hecho es muy, muy interesante, debido a que está compuesto de una mezcla de fragmentos, como una especie de brecha sideral, la cual está compuesta por nódulos de hierro-níquel, está compuesta por cristales de olivino inmersos en matrices de hierro-níquel, como la palacita que vamos a ver más adelante, y además está compuesto por pedazos de eucrito. Y los eucritos son meteoritos muy interesantes porque son meteoritos que provienen de la corteza de otro cuerpo, en este caso específicamente de la zona cortical del asteroide Vesta, que es el segundo asteroide más grande del cinturón principal de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. ¿Ya? Entonces, esta variada gama de componentes que tiene el mesosiderito o vaca muerta hace que sea un ejemplar único, ya sea para el estudio en profundidad de los procesos de diferenciación entre el manto y el núcleo, y también para entender eh, los procesos de impacto y los procesos de aglomeración de estas diferentes muestras en composición y en elementos químicos muy visibles. Entonces, abajo nosotros podemos ver un pequeño diagrama que se publicó el año 2019 sobre la formación de este tipo de meteoritos. Todos los mesosideritos contienen estos eucritos y por eso son también tan raros. Entonces, una de las explicaciones es que se formó de la colisión, todos estos mesosideritos se formaron de la colisión de otro cuerpo con este gran asteroide llamado Vesta y generó todo ese debris que se fue acretando y también dejó la morfología actual que nosotros podemos ver en Vesta, en el último grafito de acá, y además tener un tutti frutti, una especie de tutti frutti de diferentes meteoritos en composiciones tanto químicas como isotópicas mezcladas en una sola muestra. Entonces, a fin de cuentas, es una especie bueno, como ya le había dicho, como una especie de tutti frutti, pero formado en el cinturón principal de asteroides debido a una colisión. Entonces, la palacita de Emilac es el otro rockstar chileno, el cual fue descubierto por Rodolfo Armando Filippi en su expedición al desierto de Atacama en 1853, 1854. Y ahí esta historia súper interesante, yo, bueno, la sé a grandes rasgos, fue guiado por el descubridor José María Chaile, eh, ya que Filippi estaba recorriendo toda esa zona para hacer las descripciones. eh, lo lleva un locatario, el cual cazaba guanacos, y él con su amigo habían descubierto este hierro meteorítico súper interesante y este cráter también. Y él fue el que llevó a Rodolfo Filippi al cráter y ahí Rodolfo Filippi pudo hacer toda la descripción. Y lo describe detalladamente en su libro Viajes por el desierto de Atacama, que es el que vemos la imagen de la derecha. ¿Ya? Abajo a la izquierda vemos un hallazgo reciente de la palacita de Inilac, la cual bueno, fue un hallazgo reciente porque no se encontró exactamente cercano a la zona del cráter, como generalmente se había encontrado la palacita de Emilia, sino que se encontró en una zona un poquito más alejada hacia el oeste. Y bueno, así se ve en el desierto. ¿Ya? Es un meteorito bastante hermoso, bastante lindo. Y nosotros lo podemos ver así, cuando se puede hacer un corte bien delgado y ponerle una luz detrás, los olivinos van evidenciando su composición a través del color. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los olivinos que presentan un mayor contenido en magnesio van a ser de una tonalidad más verdosa, mientras que los olivinos que presentan un mayor contenido en hierro van a tener una tonalidad mucho más amarilla. ¿Ya? En el caso de la policita de Ávila contiene una mayoría de olivinos con contenido fayalítico, ya que es el rico en hierro.
Igual se le ven algunos olivinos que son verdes, por lo tanto, se nota que hay una mezcla de material importante. Entonces, estas muestras son importantísimas tanto para la investigación como también para recuperar historia patrimonial fundamental del desierto de Atacama con estas antiguas expediciones. Y estas dos muestras se encuentran en el Museo Mineralógico Copiapó, ya están en una exhibición muy bonita y con interesante explicación. Y la finalidad y la importancia de la exposición de estas muestras y va relacionado al rol del museo a con ella. Entonces, en realidad los nuevos museos ya no, como, como se definió en la mesa redonda en 1973, que organizó Grete Motzny, fueron también redefinidos los museos. Los museos ya no estaban planificados solamente en base a la exhibición en sí. Los museos también apuntan a una interacción con el público, ¿ya? A la interacción directa con el público. El público ya no pasa a ser como alguien, un protagonista secundario dentro de la misma exhibición, que son las muestras, que es la conservación, sino todo lo contrario el público pasa a ser espectador y protagonista de la exhibición. ¿Ya? Entonces, el fin de hoy de los museos, a fin de cuentas, como los centros interactivos, por ejemplo, de ciencia, en los cuales se puede interactuar con los objetos y los niños, y tanto los niños como los adultos en realidad, van aprendiendo a medida que se genera una interacción con los objetos, ¿no? Ya no es como esa misma mentalidad de los museos del Renacimiento, cuando recién empezaron a conservarse cosas en grandes galerías y empezaron a nacer los museos importantes como el Museo de París, el Museo de Historia Natural en París, el Museo de Historia Natural en Viena, que es la fotografía que nosotros vemos abajo, que fue un boom de los museos en Europa con ese fin de tener lo más raro. Ese era el primer fin de los museos. Empezaron por la aristocracia donde tenía mucho dinero, entonces el descubrimiento de las Américas hizo que un montón de cosas muy extrañas aparecieran en el mundo de un momento para otro y empezaron a tener una acumulación de estas. Entonces, hoy en día la visión de los museos es completamente diferente, ya no es un fin de acumulación. El fin de los museos hoy en día tienen que basarse en 4 pilares fundamentales que al final están completamente entrelazados y unidos, el cual involucra la curación de las muestras, que al final es cómo nosotros mantenemos las muestras en un buen estado, ¿ya? La recolección, o sea, seguir obteniendo muestras, no dejar de obtener muestras. Al fin y al cabo, un museo se basa en su exhibición y su exhibición es limitada, o sea, no, va a llegar a un punto en que no va a tener más muestras, entonces la recolección es parte fundamental en el desarrollo de un museo. La divulgación, la comunicación, el poner en valor, el que el museo no solamente esté cuidando y recolectando, sino que se abra a la gente, no solamente en la exhibición, como si en mostrar la muestra y tener una descripción, sino que con actividades, diferentes actividades que se puedan hacer en los espacios museológicos, ¿ya? Y uno de los pilares fundamentales que es para también llamar la atención a tanto la comunidad y poner en valor a través de la comunicación y la divulgación es la investigación. La investigación es una de las bases para poder contarle a la gente qué es lo importante que tenemos acá y por qué yo estoy diciendo que es importante. Entonces, tener esa como base de datos de la exhibición en sí, el realizar investigación de la exhibición es fundamental para un museo. ¿Ya? Entonces acá nosotros, bueno, yo saqué unas fotografías del registro de museos de Chile, ¿ya? Donde podemos ver que los museos principalmente están en Santiago, claramente, porque Chile no es un país centralista. Y en la región de Atacama nosotros tenemos 7 museos, ¿ya? Esto es, en la región de Arica hay 4 museos, eso es durísimo, porque a pesar de que están las momias chinchorro, que son las momias más antiguas de Chile, la cantidad de museos es bajísimo, es increíble. Y por sectores, por los encargados de estos museos, por ejemplo, los museos públicos son bajísimos. Son muy pocos los museos públicos en comparación con los museos privados en Chile. Entonces, la mayor inversión que se está generando en realidad en estos museos
en general, entre comillas, una conservación de una exhibición, una exposición de muestras, es a través de los privados. Bueno, acá les dejo una investigación que recibimos la noticia hace unas semanas de que fue aceptado. Lo realizamos con colaboradores, bueno, Rodrigo Martínez del Museo del Meteorito y con Laura Flores, estudiante del doctorado en la Universidad de Concepción. Y bueno, se llama Comunicación de las Ciencias Planetarias en el Desierto de Atacama, el rol del Museo del Meteorito. Y básicamente es el estudio de este centro de educación no formal, de este espacio de educación no formal, el Museo del Meteorito, y cómo este llama la atención a su público. Entonces, básicamente, en el gráfico que se puede ver a la derecha abajo, se generó una metodología para conocer el interés de los visitantes al museo y se relacionó con la edad que tenían. Y es súper importante esto también porque en relación a los museos interactivos, esto nos entrega datos fundamentales de que no todos los museos interactivos, específicamente en el caso del Museo del Meteorito, que se puede interactuar directamente con los meteoritos, trae a una mayor cantidad de niños. ¿Ya? También es posible encontrar museos interactivos que sean específicamente para adultos, y eso es básicamente por una escala en el modo de explicar el contenido del museo. ¿Ya? Esperemos que pronto esté en línea y ahí puedan leerlo. Y también la importancia de levantar información acerca de los espacios no formales. ¿Ya? Los museos son fundamentales también en la educación de la sociedad y deberían retomar el importante valor que ellos representan a través de diferentes investigaciones y a través de inversiones en ellos. Entonces, básicamente, como resumen de la presentación de hoy, es, vimos, bueno, o repasamos acerca de los meteoritos más famosos del desierto de Atacama, que fueron la palacita de Imila, ya un meteorito que proviene de entre el núcleo y el manto, pero que proviene del cinturón principal de asteroides, ya el mesosiderito vaca muerta, el cual está compuesto por diferentes fragmentos, como una especie de tutti frutti, ya que hay diferentes modelos que nos intentan explicar su proceso de formación, pero aún hay muchos signos de interrogación gigantes detrás de estos dos meteoritos muy enigmáticos y misteriosos. Y lo último que vimos fue un poco acerca del rol del museo y cómo estos intervienen A con la sociedad, A con la comunidad y A con el territorio. ¿Ya? La importancia de los museos ya no es solamente conservar, sino que estar en contacto directo con el público. Y no mirándolo desde un aspecto turístico, las personas que más deberían estar involucradas en los museos son las mismas personas de la zona donde se encuentra el museo. Museo y territorialidad, museo y comunidad es la idea. ¿Ya? Así que, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado mi charla. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pueden escribir a gpinto.mo@gmail.com o pueden dejar comentarios al Museo Mineralógico y ellos me la dan. Okay. Así que muchas gracias, saludos y que tengan un muy, muy bonito fin de semana.